Tú das paso, bueno. Bueno, muy buenas noches, buenas tardes y buenos días a todas las personas que nos ven también desde otros lugares. Les doy la bienvenida desde Queimada Magazine. Estamos en este momento con Diana Rodríguez, como ustedes saben, siempre aquí haciendo equipo y buscando la forma de transmitirles la mejor información de los mejores personajes y más reconocidos a nivel nacional y en este caso a nivel internacional también. Entonces, Diana, buenas noches, buenas tardes y buenos días para aquellos que nos ven desde otros lugares, porque pues ya hemos empezado a recibir también comunicación desde Europa que nos están escuchando por si de pronto no lo has sabido todavía. Cuéntanos, ¿a quién nos traes hoy, Diana? Pues hola, muy buenas noches, Eduard, muy buenos días, muy buenas tardes. Nuestro saludo siempre así como tan arcoíris, tratando de abarcar todos los espectros. Muy buenas noches a todas las personas que nos están escuchando y nos acompañan en Queimada Magazine. Pues nada más y nada menos les tengo un barcelonés del departamento del Quindío de nuestro bello país Colombia, orgullosamente quindiana, es decir que él es un coterráneo nuestro, pero no está con nosotros porque sea coterráneo, sino porque es una persona polémica, es una persona que no tiene pelos en la lengua y hoy nos va a hablar, como siempre acostumbramos aquí en Queimada, sin pelos en la lengua y como le gusta a la gente, saber la verdad y las dos caras de la moneda. Nada más y nada menos tengo conmigo al youtuber, al instagramer, a la persona que es un influencer a nivel político, una persona de bastante trayectoria, al señor Josué Martínez Loaiza. Hola Josué, bienvenido, el minero, ex integrante de las fuerzas policiales colombianas, es carabineros y mal no estoy. Entonces, bienvenido y los micrófonos de Queimada son todos suyos. Bueno, muchas gracias. Un cordial saludo, como siempre lo hago, para todos los grupos de la derecha nacionalista en Colombia y a todos los lugares del mundo donde se encuentre un colombiano y a todos los grupos anticomunistas. Un cordial saludo también de parte de la Convención Internacional Anticomunista de los Estados Unidos, de la cual hago parte y de la cual siempre que realizo programas a nivel internacionales, pues siempre la presentación habitual. Para mí es un gustazo poder compartir con ustedes. Fue una sorpresa, Diana, tu invitación, Eduard también, y espero que Queimada sea un proceso televisivo, mediático, interactivo y que logre llenar esas expectativas que se viene manejando a nivel del mundo entero, porque se está desplazando la comunicación convencional, traducida en Colombia, programas como en cadenas de RCN o Caracol o Canal 1, creo que se llama en Colombia, ya eso, y los canales regionales, eso ya ha ido pasando y realmente lo que maneja la pauta ahora son todas las plataformas interactivas, llámese YouTube, llámese Instagram, llámese Facebook o llámese incluso hasta una página web. La gente ya no está creyendo, la gente cree más en las noticias, la información de WhatsApp, en la inmediatez de WhatsApp, que en lo que te diga un medio de comunicación. Muchas gracias. Tu micrófono está cerrado, Eduard, por eso no se te escucha. Qué pena, sí, buen dato. Mientras, Qué pena que sabemos que su tiempo es limitado, entonces vamos a arrancar de una vez con las preguntas que queremos hacerle. ¿Listo? Dale. La primera, ¿quién es Josué Martínez Loaiza y de dónde viene? ¿Cuáles son sus orígenes? Bueno, mis orígenes son 100% cafeteros. Yo soy nacido en Génova, Quindío, de crianza en Barcelona, Quindío. Soy un muchacho criado en un pueblo cafetero. Yo creo que he sido levantado con la templanza de los arrieros, como lo dice el hermoso himno del departamento del Quindío, de arrieros somos, arrieros y blasón. Soy un hombre que creo en la democracia, que creo que no existe la suerte, sino el trabajo, el mérito. Soy un hombre que creo en los valores y los principios judeocristianos. No me las doy de santurrón, pero creo que hay un Dios y creo que uno tiene que tratar de caminar por este mundo de la manera más recta y correcta. Para muchos soy un extremista.
y creo que tienen razón. Si decir la verdad y tratar de andar por lo que yo considero son los principios y valores morales de mi raza, lo soy. Creo en la República, creo en Colombia, creo en el colombiano de a pie, creo en ese colombiano que se esfuerza por hacer una carrera universitaria, como también creo en ese colombiano que se levanta a las 4:30 de la mañana a coger café, a sembrar yucas, a arrancar la papa, a sembrar zanahorias, cebollas. Yo creo en esos colombianos que abren la tiendita de pueblo. Creo en esos colombianos que levantan su familia a punta de esfuerzo y detesto totalmente cualquier principio izquierdista. De ahí a detestar a la persona o al ser humano como tal, no. Porque entiendo y soy un promotor de que tú eres, que el socialista se hace por ignorancia y el anticomunista se hace por conciencia y por sabiduría. Y bien lo enseñó el expresidente Ronald Reagan por allá a finales de 1989 con la caída del muro de Berlín. Somos anticomunistas porque tendimos al comunismo. Soy un hombre que fui formado en la Escuela de Carabineros Alejandro Gutiérrez. Estudié en la Universidad de Manizales y en la Universidad de Caldas. Valoro mucho a todo aquel que estudia, que se prepara y que sale adelante. Soy un carabinero 100% y lo sería hasta el último día de mi vida. No existe título más sagrado para mí que el de ser colombiano. No existe un honor más grande para mí que el de ser un carabinero de la República de Colombia. Soy empresario minero, es otra de mis pasiones, la geología, la minería. Soy un ciudadano del mundo. Creo en la familia, creo en el hogar de padre, madre e hijos. Cuando comparto con las personas, yo no veo a una persona. Cuando yo veo a una persona, veo una gran maravilla de Dios. Y trato de encontrar siempre lo mejor. Y cuando por algún motivo no hay esa química, utilizo una técnica ancestral que es un poco gruesa para decirla, pero procuro dar la vuelta y coger para otro lado. La mejor guerra es la que no se da. Pero si me invitan a la guerra, lo voy a disfrutar. Me encanta. Eso soy yo. Bueno, me parece súper interesante todo eso que nos ha contado de ustedes, Josué, pero ¿por qué decide radicarse en Chile, si mal no estoy, y qué lo inspira a dedicarse a la minería siendo un negocio tan riesgoso? Pues puede ser una de sus pasiones, pero es un negocio muy riesgoso porque la vida de las personas que están haciendo esta labor siempre está en constante riesgo. Precisamente por el riesgo. El trabajo que yo realicé en Colombia con la Policía Nacional me llevó a aprender cosas maravillosas, incluso a nivel de comunicaciones. Usted sabe, Diana y Edward, se lo comento, yo fui el creador de las emisoras de la policía en Colombia y créame que no fue nada fácil convencer a la policía del general Rosso José Serrano Cadena, en ese entonces director general, de que los policías, adicional de perseguir ladrones, podríamos generar procesos de comunicación alternativa. Fue muy difícil. Me tocó competir contra muchísimas personas a nivel nacional, pero logré mostrar de que la policía no solamente se hace desde las calles con un uniforme. Yo siempre he creído que la mejor manera de tratar el proceso colombiano o el proceso de cualquier parte del mundo es que el policía no se sienta, que pase desapercibido, porque a nadie le gusta ser controlado, a nadie le gusta estar bajo presión, pero lo más dedicado, creo, y lo más sabio es que uno puede ser un buen generador de conciencia. Yo soy de esos que creen que la mejor manera de ejercer Estado es que la gente se sienta cómoda, y cuando usted está cómodo, no tiene necesidad de discutir. Siempre que el policía llega a una situación de X riesgo, llega como el que nadie quiere, como el que una parte quiere y los otros no quieren.
cuando muchos de esos problemas ni siquiera le corresponderían a un policía. Si ustedes en sus casas, por ejemplo, tienen un problema entre el esposo y la esposa por agresión intrafamiliar que puede llegar a terminar en un feminicidio, yo me pregunto, ¿y por qué la mujer se deja pegar una vez, 2 veces, 3 veces? ¿Y por qué cuando el policía procede, ella es la que le quita el denuncio al marido o ella es la que se le tira a los policías después para que no se lo lleven? En segundo lugar, yo tengo una filosofía extremadamente clara y voy a traer una frase a colación de un presidente filipino, o más que filipino, tomémoslo como en Singapur. ¿Para qué gastarme comida en bandidos cuando los puedo gastar en una bala? Yo soy partidario de que cuando una persona decide cometer el delito, pierde cualquier derecho, incluso el de la vida. Yo conocí casos muy lamentables en Colombia, donde a muchas personas le pegaron una puñalada por quitarle un par de zapatos. Yo conocí el caso triste de jóvenes universitarios que por robarles una computadora portátil o robarles un celular, les sacaban sus vidas. Ahora, conocí el caso también de violación, de pedofilia, de casos de todo esto. Y yo no soy partidario de negociar con el delincuente. Sencillo. Es muy complicado y muchos de los problemas que tenemos en Colombia es porque nosotros les hemos dado Edward y Diana, alas a desgastarnos con gente que no es necesario que nosotros lo hagamos. Usted no tiene por qué negociar con el que te hace daño. Y si alguien te ataca o te hace un daño, creo que lo correcto y lo necesario es que haya justicia. Yo creo en la justicia. Y cuando no se aplica una sana justicia, Edward y Diana, es lo que nos lleva a los colombianos a incluso terminar siendo una sociedad sadomasoquista, permisiva. Si usted, por ejemplo, Edward, va en la calle y alguien te hace daño, yo no creo que usted tenga necesidad de hablar con esa persona. He podido conocer muchos países. Yo radico en Bolivia, Diana, no en Chile, pero tengo muchos contactos en Chile. ¿Qué me hace cambiar a mí de vida? De policía a minero, que es una pregunta que muchas personas me le han realizado. Precisamente la injusticia. A mí en Colombia me acusaron institucionalmente de muchísimas cosas y esto hoy lo digo con risa y yo creo que ustedes se van a reír igual conmigo cuando yo les diga a ustedes que a mí me acusaron de maltrato al superior. A mí me hacen un proceso jurídico impresionante por decir la verdad, porque yo denuncié a un coronel corrupto, porque yo dije que el coronel del Guainía de esa época, que ya ni recuerdo el nombre, era una porquería. Y pues, ¿para qué FARC? ¿Para qué ELN? ¿Para qué narcotraficante? ¿Y para qué paramilitarismo? Si el enemigo número 1 del policía era el comandante de departamento. Yo denuncié todo eso. A un tipo que se robaba la gasolina. A un tipo que llegaba al presupuesto y se lo parrandeaba. A un tipo que tenía una bandola armada con el jefe de personal, con el ecónomo y directamente con el jefe administrativo del comando. Yo era un comandante. Yo tenía que velar también por la seguridad de mis muchachos. Yo era el jefe de comunicaciones. Yo no podía, Edward y Diana, en esa época, en el Guainía, donde ni siquiera los policías podían salir a un radio de acción más grande que la periferia del pueblo, con lo poco que yo sé, gloria a Dios, logré colocarle comunicaciones en lugares del Guainía que en su vida había sido pisada por el Estado colombiano, que solo eran territorios de las FARC. Y me abría a punta de bala, literalmente. Primero disparo y después pregunto. Y ahí se les colocó comunicaciones. Yo instalé unidades de carabineros, de policías de carabineros, en los lugares más recónditos en el Guainía.
A mí nunca me dieron una medalla, ni me dijeron, Josué, felicitaciones. A mí lo que me llegó fue una denuncia y una demanda del comandante del departamento. Y prácticamente yo era el malo. Un tipo de más de 150 y pico de felicitaciones en mi carrera, con decoraciones en todos los departamentos que llegué. Uno de los tipos mejor preparados por la policía en Colombia en el área de comunicaciones. Soy especialista en lo que sé hacer. Y por decir la verdad, me hacen una cosa pues impresionante y yo en ese momento era el jefe de comunicaciones del Guainía. Y estando yo en el río Guainía, recién llegado yo allá, pero yo me hice amigo de la gente. Diana sabe que yo le busco amistad a cualquiera, en todo lado. Yo, no, yo soy un tipo, soy quindiano. El quindiano promedio se toma café con cualquiera. Sí. Nosotros no nos complicamos la vida. Cuando yo llego de jefe de comunicaciones al Guainía, me doy cuenta que las comunidades originarias realmente tenían un rechazo hacia el policía, hacia el soldado. Y tienen razón, aclaro, ellos tienen razón. Y tienen razón porque los policías o soldados que van allá van más como castigados a esos lugares y los no mejores policías terminan en esos lugares. A mí me mandaron allá y supuestamente que porque yo era malo. Y no, señor, yo lo primero que hice fue llegar allá a ver una oportunidad de negocio. Yo empecé comprándole pescado a los caciques de las comunidades. Yo les compraba el pescado y lo mandaba para Bogotá, para Corabastos. Después me doy cuenta que las comunidades no tenían ciertas ventajas y yo saqué de mi plata y yo compré 2 lanchas, me acuerdo yo, compré 2 motores, les diseñé como unas neveras reciclables y se la llené de material térmico y yo les mandaba el hielito y yo no les cobraba y ellos me traían el pescado y yo lo mandaba para Bogotá y resulta, Eduardo y Diana, que en el primer mes yo ya me estaba ganando 8 millones de pesos a la semana. Sin necesidad de tener lío con nadie. Vale. Y resulta que cuando la policía dice que habría que abrir comunidades por allá en el Venado, en las piedras del Mavicure, que son icónicas en el Guainía, pues la gente del Venado y todo ya me conocían, ya sabían quién era yo. Entonces cuando yo llegaba, todos los de las comunidades, eso era un cariño para arriba y para abajo. Y efectivamente los grupos paramilitares y los grupos de izquierda empezaban a replegarse porque es que la respuesta conmigo era sencilla. Yo soy el que manda aquí. Así que echen más para abajo. Si se quedan, nos damos. Sencillo. Y efectivamente todo empezó a cambiar. Empecé a colocar las avanzadas de comunicaciones. Logré trabajar de la mano con el ejército. Logramos unir equipos militares como el Taridan con equipos Motorola y logré sacar comunicaciones en frontera con Venezuela, en un lugar que se llama Amanabén, en el Guainía, al frente, donde se une todo lo que es el río Orinoco y sale el río Guainía. Todo eso yo lo conozco, muchachos. La toma de Mitú, yo estuve después de la toma de Mitú colocando equipos de comunicaciones. El que le montó los enlaces satelitales y la emisora de la policía en el Baupés fui yo. O sea, yo todo eso lo he venido manejando y resulta que estando en el Guainía, los comandantes o los caciques de las comunidades se reúnen conmigo y me van trayendo el pescado y a la vez me traían unas bolsitas con unas piedritas que pesaban mucho. Entonces me decían, ¿usted puede averiguar qué es esto? Entonces, efectivamente, yo mando esto a Bogotá, a la Universidad Nacional, y me dicen qué minerales eran. En Colombia nadie sabía qué era tantalio. No lo conocían. Ni el tuxteno, ni todo eso. Entonces yo empecé a estudiar. Tantalio, explícanos. Exacto. El tantalio es unas piedras. José. Exacto. Cuéntanos qué es. Aquí tengo precisamente, estos son rocas de tantalio. La que se usa para los celulares y equipos. Sí, con esto. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucedió? ¿Cuánto vale esa piedrita? Bueno, esta piedrita vale mucha plata. Eso es de acuerdo a la concentración, pero un kilo puede llegar a costar 30, 40 dólares, de acuerdo a la concentración, incluso muchísimo más. Es una explicación un poco compleja porque existe columbita y tantalita, pero esta que te acabo de mostrar es una roca de tantalio pura
y está más o menos alrededor de los $85 el kilo. Entonces, cuando yo empiezo a realizar todo este tipo de trabajos y me empiezan a llegar, a mí me contactan de Bogotá, que cómo habían llegado estas rocas allá. Yo lo había mandado a varios laboratorios. Efectivamente, conozco a unas personas israelíes. Esas personas se contactan conmigo en el Guainía y empezamos una bonita amistad y ellos me dicen, venga, ¿usted por qué no trabaja con nosotros? Entonces, pues yo le dije, no, ¿cómo voy a trabajar con ustedes, hombre? Yo soy el jefe de comunicaciones del Guainía. Yo no, esta vaina lo hago por otras razones. Por placer. Pero con mucho gusto les puedo asesorar quiénes son las personas de las comunidades con las cuales ustedes pueden trabajar. Entonces, en ese momento histórico se empezó a generar un proceso de piratería de minerales. Y yo quedé en la mitad, engrampado ahí. Pero era el policía que más sabía de eso en ese momento. O sea que yo podía prácticamente atacar todo el frente de la minería ilegal. Y no lo hice. No lo hice. Y nunca lo hubiese hecho. Y gracias por esa pregunta que me hace, Diana. Porque en todos estos años, en todas las entrevistas, nadie me preguntó eso. Y le voy a decir por qué no lo hice. Porque sea un minero legal o sea un minero ilegal, es un colombiano. Y cuando usted está en el Guainía, cuando usted está en el Baupés, cuando usted está en el Bichada, cuando usted está en esos antiguos territorios nacionales, créanme, muchachos, créanme que para usted levantar familia y ganarse 50,000 o 100,000 pesos es casi imposible, literalmente imposible. Y hay personas que tienen que levantar su vida con lo que cogen del río y con lo poco que siembran. Hay personas que no conocen un billete de 50,000 ni de 20,000 ni tienen la noción de lo que es tan siquiera una antitetánica. Discúlpeme, pero yo jamás en mi vida haría algo que vaya en contra de mi gente. Yo adoro a mi Colombia y a mis colombianos. Jamás. En ese momento histórico se gestaron todos los problemas institucionales. Incluso llegó a haber un problema tan grave conmigo que las 3 mejores casas del Guainía la tenía el coronel comandante del departamento, el coronel comandante de la policía y yo. Y resulta que si algo le duele a los oficiales es que un subalterno viva mejor o tenga más plata. Claro. ¿Me entiende? Entonces, yo he sido un tipo que me gusta, que creo en el comercio, en el libre comercio, por eso soy un hombre de la derecha. Creo en el libre comercio y la propiedad privada. Entonces yo en ningún momento le causé mal a ninguna de esas personas, ni siquiera a los comandantes de la policía, pero por el cariño que la gente me fue tomando, me fui dando cuenta del mal proceder institucional, del por qué el colombiano promedio, incluso el más humilde, termina odiando a la policía, termina odiando a su ejército. Me empecé a dar cuenta de cómo procedían muchos policías que incluso violaban, que incluso robaban, que incluso se quedaban con el trabajito de las personas. No, eso a mí jamás me gustó y efectivamente yo coloqué un tate quieto. Y lo primero como jefe de comunicaciones y cuando a mí me tocó salir a esas zonas de orden público era que todos sabían que no me gustaba que se metieran con la gente. Si alguien se equivocaba, le iba mal. Si lo agarraba, muy mal, pero la gente sabía que yo era un tipo muy correcto. Jamás en mi vida le quité un peso a un ciudadano colombiano. Jamás en mi vida me presté para que a esas pobres personas que trabajan con contrabando de combustible, yo les quitara tan siquiera una pimpinita de combustible. Es más, en ese pueblo Amanabén, ellos viven del comercio con Venezuela y es muy triste porque el pueblo del lado colombiano, todas son casitas de madera, no cuentan con energía, no cuentan con acueducto, se sostienen de unos pocitos profundos para sacar su agua. Y al frente, te estoy hablando del 2008, 2007, 2008, el pueblo venezolano es totalmente pavimentado, energía a las 24 horas, la gente con sus aires acondicionados. Y resulta que cuando yo llegué de comandante ahí a montar la estación de policía, me di cuenta de 2 cosas. Una de ellas, que toda la gente trabajaba de noche.
Y el policía, la mayoría del policía es gallina, y en esas zonas selváticas el policía no sale, le da pánico. Yo tenía un perro pitbull que llamaba Kakaroto, como el de los Super Saiyajin, entonces le llamaba Kakaroto. Cacaroto. Y a mí me gustaba irme en la noche a Eso sacar iba mi a preguntar. Kakaroto. Entonces yo me iba para los caños y yo pescaba en las noches, porque como yo les compraba los pescados a los de las regiones, todos estaban felices porque ahí estaba el que llevaba la plata. Entonces yo cargaba mi armamento, mi fusil Galil, mis radios de comunicaciones, cargaba más o menos, me acuerdo yo que eran 8 proveedores, y fuera de los 8 proveedores pues llamados cartuchos, o sea, todo el equipo de un contraguerrillero. Sí. Y yo tenía una bolsita, y en esa bolsita yo cargaba 5 o 6 millones de pesos. Poquito. Y solo Oiga, patrulla. Entonces yo me Josué, acuerdo. ¿sabe de qué me hace acordar usted cuando dice que cargaba una tulita? ¿Usted se acuerda del famoso Emilio Carriel en el Eje Cafetero? Sí, señora, claro, Ah, el político. nada más y nada menos tipo Emilio Carriel. Sí. Solo que yo no compraba los votos y la conciencia de la gente para el Partido Liberal. Lo ha dicho usted, querido compañero, no Entonces, nosotros. yo llegué y lo primero que yo veo es que la gente tenía que sobrevivir y no tenían de qué sobrevivir, pero yo no me di cuenta, porque no lo sabía, era que con ese poquito de esfuerzo que yo había inyectado, había activado el proceso comercial del pescado, Claro, sin darme definitivamente. cuenta. Sí. Y yo hacía llegar de Bogotá cada 8 días la plata, y yo tenía a otro sargento, amigo mío, sargento Herrán, que era el que me respaldaban todo esto, y empezamos a inyectar eso. No supimos, porque uno en ese momento piensa como policía, no piensa como empresario. Y yo le cogí mucho cariño a las personas de allá, y la primera actividad policial mía en ese lugar, en ese pueblito, fue que yo legalicé prácticamente el proceso de los combustibles, porque yo reuní a todo el mundo y les dije: el próximo que yo vea en las noches arriesgando su vida, trayendo combustible de Venezuela, no solamente lo mando preso para Guainía, para Puerto Inírida, le abro su proceso y lo jodo. Josué, Háganlo de día. eh, Entonces todos u- se pusieron a mirar y dijeron: ¿cómo así? Yo le dije: claro, háganlo de día y que yo vea. Entonces todos creyeron que yo les estaba pidiendo coimas o algo, y efectivamente al otro día ya todo el mundo traficaba combustible de día, Josué, pero yo nunca le pedí un peso a nadie, qué pena que lo jamás. interrumpa. Un segundito. Sí. Tenemos que hacer una pausa.